Perdón, chavos. Ya regresamos. Esperamos que entren todos. Bueno, nos habíamos quedado aquí en el sistema de monitoreo, ¿no? Vamos a avanzar. Ahí están las definiciones de precisamente de lo que hemos estado tratando, ¿no? Aquí esto ya relacionado con el sistema de control automático. Me lo voy a saltar para primero ver el esquema. Ahí tenemos el esquema del sistema de control automático y ahorita regresamos para que pues, se quede ahí grabado lo que son estas dos, ¿no? La etapa de control automático y el actuador, ¿sí? Mucho ojo, no se me vayan a confundir, el sistema se llama sistema de control automático, a su vez lleva una etapa de control automático, ¿sale? No se me vayan a confundir. Bueno, ¿por qué está más simple esto? Bueno, ya vimos lo que es la variable física, cómo delta está emitiendo señales en el ambiente, son captadas por un transductor, ¿sí? Y precisamente llevadas, en el caso que sea en forma electrónica, esos flujos de corriente y diferencias de potencial acondicionados de cierta manera para que tengan un mejor comportamiento, ¿sí? Aquí esta etapa del acondicionador todavía va a ser más crítica, ¿no? Porque la etapa de control automático, así vamos a mencionarla, etapa de control automático, va a ser más exigente con esto, ¿sí? Va a requerir a mejor un voltaje específico, amplificado o escalado, o como suele suceder. Antes esta etapa de control automático era analógica, ¿sí? Unos circuitos bastante bonitos, ¿eh? La parte analógica, hacer esto en una sección analógica es bastante interesante. Permítame, es que creo que hay gente que está esperando y no se me habilita. No, no está correcto. Entonces, regresando acá,
eran en forma analógica, ¿no? Muy parecido a lo que vimos ahorita con el termómetro de mercurio, ¿sí? A estos voltajes, en vez de verlo en dígitos, lo veíamos en galvanómetros, con indicadores con agujas, ¿sí? Veíamos esas subidas y esas bajadas, ¿sí? Y, y bueno, el sistema de control evaluaba esos voltajes y sacaba una señal en voltaje correspondiente al actuador, ¿sí? Vean aquí que la etapa de control tiene una flechita con una cajita que se llama set point. El set point es precisamente esta perilla que tiene el refri para ponerle la temperatura, ¿sí? Puede ser que fue previamente programado cuando se construyó el sistema y nosotros no veamos en dónde se le ajusta, pero ya está descrito, ¿no? ¿Cuál pudiera ser este? Suponiendo en un automóvil el mismo sistema del refrigerador, pero en este caso para que no se permita que se caliente demasiado, ¿sí? Ustedes no le mueven una perilla al coche para determinar cuál es la temperatura a la cual se va a prender y apagar los ventiladores que enfrían el agua del motor, el anticongelante. Ya está preprogramado, ¿sí? Ya tiene un set point. Y el coche cuando está en la mañana muy frío, no permite el agua, la entrada de agua al radiador y se calienta rápidamente y empieza a jalar bonito. Ya que agarró su temperatura, empieza a permitir que entre el agua al radiador y se enfría. Y prende un motor y se enfría. Y después lo apaga ya que llegó a la temperatura adecuada, ya así está, ¿sí? Hay a veces que nos falla, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En ocasiones, se rompe alguna manguera o hay una fisura de presión y, y esa fisura de presión hace que no sea eficiente el sistema y se sobrecalienta y rompe una manguera, ¿no? Esas cosas pueden pasar, ¿no? Pero está preprogramado, ¿sí? Algunas veces sí podemos tener acceso a él. ¿Sí? Y finalmente el actuador, ¿no? El actuador que va a ser ese dispositivo que va a tomar una señal de activación, puede ser de prendido y apagado, ¿no? O no, ¿sí? Puede ser una variación de voltaje, puede ser un comando digital, ¿sí? Y este actuador pues va a aprender a mejorar las aspas de un ventilador a una velocidad baja, a una velocidad más alta, o simplemente prenderse y apagarse, ¿sí? Posiblemente pudiera, en una reacción química, pudiera echar una solución que neutralizara la condición de la variable física, ¿sí? Entonces va a actuar, estas rayitas que tenemos aquí, son las que van a actuar sobre la condición de la variable física, ¿sí? Es un sistema de control automático, ¿sí? Antes estos bloques, precisamente, estos bloques, los de la etapa de control, pues era la función de transferencia, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, regresando, tenemos precisamente, la, la etapa de control automático. Esta etapa puede ser analógica o cámara lenta. Bueno, aquí tenemos definiciones, ¿verdad? Transductor, dispositivo que efectúa una transformación de una variable física a otro tipo de variable física. Por ejemplo, de temperatura a una variación de voltaje, de desplazamiento a una variación de presión. Entonces, el transductor es un dispositivo que transforma de una variable física a otra, ¿sí? Cambia un tipo de energía a otra, ¿sí? Ahorita vamos a ver más a fondo lo del transductor, ¿sí? Hay más que decir acerca del transductor. Entonces, es este dispositivo cambia un tipo de energía a otro tipo de energía que nos convenga más, ¿sí? El acondicionador, la señal de un traductor puede ser muy débil, fuera de rango o contener ruido. Para eso, un acondicionador la puede amplificar. Oh. La puede amplificar, modificar, ¿sí? Limpiar, en su caso, ¿sí? Les digo, es amplificar, aumenta su nivel en voltaje. Modificar, la puede cambiar de escala. Está variando de 0 a 1 volt. Yo necesito que cambie de 3 a 6 volts, ¿sí? Limpiar, trae ruido,
¿sí? Puede tener ruido, la podemos limpiar, quitar, ¿sí? Siempre me acuerdo mucho de un ingeniero en acústica que me dijo, mira, cuando vas a hacer una grabación de audio, es preferible de que obtengas la mejor grabación posible. Es como, porque quitarle el ruido a una señal de audio es como si quisieras pintar de nuevo la Mona Lisa. Entonces, los casos de filtraje son de los más pesados, ¿no? A veces se hace, pero pues regularmente se pierde señal y es pesado. Cuando un dispositivo se detecta una variación física y procesa la señal de tal manera que es muy sencillo o práctica de usar, se llama sensor. ¿Ya vieron la diferencia? ¿Sí? Entonces, es decir, cuando a veces tenemos un dispositivo donde une al transductor con el acondicionador y nos da ya una señal procesada, sencilla y práctica de utilizar, se llama sensor, ¿sí? La unión del transductor y el acondicionador para obtener una señal ya procesada, fácil de utilizar y práctica, se llama sensor. Entonces, los sensores ya casi no les tenemos que hacer nada, ¿sí? A veces incluso pueden llegar a manejar un poquito del sistema de control, ¿sí? Pero no todos, ¿sí? Suponiendo hay algunos sensores de luz para prender y apagar la luz que ya traen incluido un interruptor que te prende y apaga un foco. Ya viene todo, ¿sí? Monitor, sistema analógico o digital que permite a un ser humano observar de manera clara y con la resolución adecuada o gráfica la magnitud de la variable física. Entonces, bueno, pusimos estas definiciones precisamente para que las tengan ahí fácil y rápido de encontrar y las puedan comprender más fácilmente, ¿sí? Vamos a ver, por ahí nos faltó algo. Automático, nos faltó esta, ¿no? Ahí está, nos faltó esta. Sistemas, etapa de control automático. Déjenme agarrar mi herramientita. La etapa de control automático. Esta etapa puede ser analógica o puede ser digital. Les digo, ahora se acostumbra más que sea digital porque es más rápido de programar, ¿no? Que construir. Se trata de un bloque que permite recibir una señal de referencia, set point, punto de referencia, y la compara con la señal del acondicionador, la señal de entrada. Si existe una diferencia, se emite una señal de corrección, esto se llama señal de error, hacia el actuador. Estos sistemas pueden ser de varios tipos, o no, proporcional y proporcional integral. Ahorita llegamos a eso, ¿sí? Entonces, la etapa de control automático toma la señal del acondicionador y la compara con la del set point. Si existe una diferencia, a esa se le llama señal de error. Y si la señal de error es mayor que cero o menor que cero, puede ser, ¿sí? Se hace una acción de control. Se le manda una acción al actuador. Puede ser positivo, puede ser negativo, ¿sí? Se refleja esto más en forma analógica. Pero cuando el sistema está en control y funciona, se llama la señal de error es igual a cero. Si el sistema está bajo control. Resulta que no podemos decir que la señal va a estar un periodo de tiempo en cero, ¿sí? No es así, no funciona así. Cruza por cero, ¿sí? Está muy cercana a cero. Les digo, los sistemas totalmente estáticos no existen. Es como cuando seguramente han jugado de ponerse a lo mejor un palo de escoba sobre la yema del dedo índice y mantenerlo en equilibrio. No es posible mantenerlo en equilibrio así paraditos ustedes estáticos. Constantemente se están moviendo. La diferencia es qué tanta habilidad tienen para hacer esos balanceos para mantener el equilibrio del palo de escoba sobre la yema de su dedo, ¿sí? Esa técnica pudiera ser una que se llama on-off, otra proporcional,
u otra proporcional integral derivativo. ¿Qué es on-off? Es como el refrigerador. Prende y apaga, prende y apaga. Pero deja que la variable, ¿sí? el error que se genera en la etapa de control automático esté en un rango, pase por cero y se vaya a la parte positiva, por decirlo así. Va disminuyendo, pasa de nuevo por cero y se va a la parte negativa. Y así está oscilando. Tiene una clara oscilación dentro de un rango de control, ¿sí? Y esto puede ser práctico, suponiendo la mayoría de los controles de temperatura tienen controladores on-off, encendido y apagado, y se mantienen bajo control en un rango que para nosotros es imperceptible. Dice, no, pues si mantiene la temperatura, baja 3 o 4 grados de temperatura, ¿sí? O 3 o 4 grados abajo, no sé, pero no sentimos, ay, mira, hace frío y calor, no, ¿sí? La dinámica que tiene el sistema funciona. O una dinámica todavía mucho más lenta. Su sistema que tienen en su casa o en sus departamentos donde viven, de que en la parte de abajo tenemos una cisterna, un contenedor de agua grande, ¿sí? Y subimos a través de una bomba agua a un tinaco que está en la azotea. Tenemos sensores de nivel que determinan el nivel de la cisterna y el nivel del tinaco, y en forma automática, prendiendo y apagando la bomba, ¿sí? Mantenemos una cierta cantidad de agua en el tinaco. A lo mejor puede ser en algunas casas que esa cantidad de agua que se subió al tinaco dure todo el día. Entonces el ciclo de prendido y apagado que tiene el sistema de control automático es un off y off, un off, a mejor un on de encendido de, no sé, 7 minutos y un apagado de 23 horas. Entonces la dinámica es muy lenta, ¿sí? Pero lo hace en forma automática y ustedes no se preocupan de estar subiendo agua manualmente, que pudiera ser con un sistema de monitoreo, ¿sí? Entonces, ese es el on-off, proporcional, ¿sí? ¿Cuál es el sistema proporcional? Esto lo vamos a ver en una clase aparte, ¿sí? Proporcional. Quiere decir que más o menos, ¿sí? En forma continua, la señal de error se va corrigiendo, de acuerdo va creciendo, disminuyendo, por decirlo así, ¿sí? Pero esto no quiere decir que sea en forma instantánea. A veces las variaciones físicas pueden ser súbitas y el sistema proporcional puede ser que no lo alcance y lleve un retardo de acción, ¿sí? Aquí podemos tener un sistema de control de temperatura en donde para el aumento de temperatura, el ventilador, en vez de que yo vea que se prende y se apaga, cuando hay un aumento pequeño de temperatura, veo que las hélices del ventilador giran en forma de espacio, no tienen mucha velocidad. Si aumenta un poco más la temperatura, veo que giran más rápido y avientan más aire. Si aumenta muchísimo la temperatura, ya veo que están a toda velocidad, ¿sí? Y de nuevo van bajando. Pero que quede claro que no es continuo la acción. Hay un retardo, hay un tiempo de espera y si la variable súbitamente cambia, el tiempo de respuesta del sistema no es inmediato. Porque para eso tenemos el siguiente sistema, que es el de lujo, ¿no? El Premier, proporcional, integral, derivativo, ¿sí? Pues es un sistema precisamente que hace eso, ¿sí? Va a generar una señal proporcional al cambio que se está emitiendo, ¿sí? Integral, ustedes lo han hecho, un integral. ¿Cómo se le llama a un integral también? En una señal, si tenemos una gráfica de una señal, ¿cuál es la integral? Me voy a cambiar. ¿No se acuerdan? ¿Cómo se le dice a la integral? Exactamente, aquí ya me soplaron. A ver, ustedes, ¿ya ahí alguien se animó? Es el área bajo la curva.
¿sí? El área bajo la curva. Vamos a hacer un dibujito en la pizarra para que quede claro. Déjenme chance a mi computadora que le dé el espasmo. Voy a dibujar una gráfica cartesiana. El eje de las X, el eje del tiempo, ¿sí? Y ay, a ver cómo me sale, ¿eh? Vamos a ver. Una señal súbitamente sube, baja, sube de nuevo, baja. Y poco a poco, no me sale muy bonita. Ay. Hubiera querido dibujar una señal uniformemente amortiguada, ¿sí? Pues no me salió muy bien. Eh, el área bajo la curva, la parte integral, le voy a poner otro color. Ay, no tiene un spray. Creo que no. Bueno, el área bajo la curva, ¿cómo la dibujaré? Creo que pone una flechita. Este es el área bajo curva, ¿sí? Todo esto, ay, ya salió la bolita. Todo esto. Así es que cuando yo calculo la parte integral de la señal, ¿sí? El transductor capta la señal. El acondicionador la eleva en voltaje. Y dentro de la etapa de control automático se calcula el área bajo la curva. Es una señal, ¿sí? Se calcula el área de la curva. ¿Qué implica un controlador proporcional integral derivativo? Que yo hice un análisis del comportamiento de la señal, cómo iba a pasar, ¿sí? Entonces, yo sé que bajo el área bajo la curva, ¿qué necesito para neutralizar? Imagínense que esta curva que estoy aquí señalando con el puntito fuera un aumento de temperatura y que exactamente en este punto, donde tengo el cursor sombreado rojo, es la temperatura que yo quiero mantener constante. ¿Qué es lo que necesito hacer para nulificar esta área? ¿Cómo la elimino esta área? Ah, pues el sistema de control lo que va a hacer es generar un voltaje de la magnitud contraria para que esto que está en verde con lo que está en naranja se van a restar y el resultado va a ser cero. ¿Sí? El resultado va a ser que se quede aquí. Por eso se calcula el área bajo la curva. Ya sé qué tanta energía necesito para nulificarlo. Y esto va a ser en forma instantánea. ¿Con qué otra cosa? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser en forma instantánea? ¿Cómo, de qué manera pudiera saber o predecir, ¿sí?, que va a pasar esto? Voy a dibujar con otro color la parte derivativa del control automático. Lo voy a poner en azul. El otro nombre de la derivada, de la primera derivada, La tangente. la tangente a un punto, ¿cómo se llama? O sea, es la primera derivada, justamente, ¿no? Ajá. Pues es la pendiente, ¿sí? Si estamos analizando una señal, la primera derivada, ¿sí?, es la pendiente que tiene la curva en ese punto. Ahí la dibujé en azul, ¿sí? La pendiente, si acá voy a dibujar otras pendientes, esta pendiente, ¿a qué es igual? A cero. Esta pendiente, pues ahí tiene un valor no muy grande,
ahí un poco más, ahí un poco más, aquí es muy violento. Entonces, dependiendo el valor de la pendiente, si es muy alto, vamos a déjenme sacar mis herramientas de señalamiento. Si es muy alto el valor de la pendiente, como este, yo calculo la pendiente me da un valor muy alto. Eso quiere decir que los cambios son muy rápidos, que la variable física está cambiando muy rápido, la temperatura está cambiando muy rápido. Si no fuera tan alto, lleva un dinamismo más calmado, ¿sí? Y si la pendiente no es muy grave, quiere decir que es lento, que los cambios vienen muy lentos, ¿sí? Es decir, el cálculo de la pendiente, esto nunca nos lo dicen cuando nos dan cálculo, y cuando lo queremos usar no tenemos ni la más remota idea para qué nos lo enseñaron. Pero resulta que al calcular la primera derivada, la parte derivativa de una señal, ¿sí? Podemos determinar qué tan rápido está cambiando y podemos predecir los cambios de acuerdo a la pendiente, ¿sí? Esa es una recta. Y si sigue ese comportamiento, quiere decir que si es muy rápido, ¿sí? Yo me puedo adelantar a los cambios. Puedo meter una cantidad de energía mayor para que se cancele, teniendo en cuenta qué tanta energía necesito en la primera oscilación de temperatura. Entonces, con un PID, lo que hago es, a veces se dice que es las dos oscilaciones, ¿no? Sube, baja y se controla. Es decir, la señal de naranja es un comportamiento sin control, pero con un PID quiere decir que a lo mejor aquí donde voy a poner la flechita, bajaría un poquito y subiría y de nuevo se quedaría casi en forma estática sobre la referencia. Así de rápido es un PDI, ¿sí? Un control proporcional derivativo. Se abrevia como PDI, ¿sí? Y va a mantener la señal de control prácticamente sobre el set point, ¿sí? En forma muy precisa, gracias a que puede saber qué tanta energía necesita en forma proporcional. Si es positiva, va a ser proporcional en forma negativa. La pendiente le va a decir qué tan rápido está cambiando. Con esos tres parámetros puede hacer que la señal inmediatamente no baje mucho, sino que inmediatamente agarre el control. Casi siempre los temas de PID hacen el 1-2, pero muy pequeñitos, ¿sí? Por decirlos así. Hay un seguidor de línea, un robot seguidor de línea. Un robot seguidor de línea, uno de los programas más sencillos es meterle un control on-off. Con sus sensores, con sus transductores, va leyendo el piso y hay una raya pintada en el piso y la va leyendo y ve si entra o se sale, entra y se sale, ¿no? Y va oscilando y se ve claramente cómo el robot va cabeceando sobre la línea que está pintada en el suelo, ¿no? Va oscilando, ¿no? ¿Sí? Cuando se le mete un controlador PID, prácticamente va pegado a la raya que va leyendo. No se ve casi oscilación. Y obviamente podemos aumentar la velocidad y que vaya muy rápido sobre la línea, ¿sí? Aquí se refleja todo. Sistemas de control de navegación para un coche, estos taxis de la compañía Tesla, o no, del cuate que mandó el cohete sí es Tesla, ¿no? Que ya pueden mandar un taxi sin chofer y toma una imagen de la carretera, identifica los parámetros y mediante controladores PID lo mantiene, ¿no? El otro cuento es muy clásico, ¿no? Los aviones de combate de Estados Unidos. Eh, Dicen que si checamos las características que tiene el avión para volar, prácticamente es una piedra. Aerodinámicamente es una piedra. No es capaz de volar, pero los sistemas de control automático hacen que vuele. Por eso cuando se les apagan, pues hacen unas piedras y se caen, ¿sí? Entonces los controladores PID son muy buenos, ¿sí? Tienen estas características integral, la área bajo la curva, ¿sí? La parte derivativa, que es la pendiente sobre la curva, que nos da la idea de que cómo está cambiando la señal. Si es una pendiente cero, ¿sí? Si es una pendiente cero, si la pendiente está cambiando muy rápido, si va más o menos, o si el comportamiento es lento, ¿sí?
Ok. Vamos a ver. Bueno, finalmente el actuador dice sistema que recibe una señal del sistema de control automático que por lo regular es de un bajo nivel y potencia. Este toma una señal, la amplifica, la aumenta en potencia y efectúa acciones de algún dispositivo de potencia, motores, calentadores, compresores, brazos robóticos, es decir, es la mano ruda, ¿no? Ya lo que va a hacer las cosas, ¿no? Entonces puede ser un motor, ¿sí? Puede ser un calefactor, puede ser un brazo robótico, un sistema neumático, ¿sí? Es el que va a hacer la chamba, ¿no? Es lo que va a hacer la chamba. El actuador, bueno, pues les digo, puede ser totalmente un sistema robótico, a lo mejor un sistema para identificar, no sé, a lo mejor la punta de las botellas de un refresco y saber dónde va la corcholata. Puede ser. Ahí tenemos las definiciones, ya habíamos visto. Nos queda un poquito de tiempo. Transductores, ¿sí? Los vamos a repasar de todas maneras. Hay diferentes tipos de transductores. Tenemos transductor pasivo, dinámico, ¿sí? ¿Cuál es el pasivo? Estos transductores, ahí dice, requiere de una fuente de alimentación para poder hacer su trabajo de transformación. Es decir, para que funcione, yo necesito agregar energía, ponerle una batería, conectarlo a voltaje, ¿sí? Transductor dinámico o de autogeneración, ¿sí? O activo también se le llama dinámico o de autogeneración o activo. Este transductor no requiere de alimentación para hacer su función. No necesita ni baterías ni que lo conecte a voltaje. Solito lo hace. ¿Sí? Un ejemplo, una celda solar. Regularmente las celdas solares las asociamos con la generación de energía, pero pueden ser también detectores de luz. ¿Sí? Pueden ser detectores de luz. Entonces, para eso utilizamos una celda, detectamos luz, pero no requiere una fuente de alimentación. Ok. Este, Transductores reversibles. Estos transductores son aquellos que pueden funcionar en doble sentido, suponiendo, yo tengo un transductor que pasa la energía 1 a la energía 2, pero también puede pasar de la energía 2 a la energía 1, ¿sí? Un ejemplo clásico, un altavoz, una bocina, la puedo utilizar como micrófono, pero también la puedo utilizar para inyectar una señal y que suene un sonido en el ambiente, ¿sí? Puedo tener esas dos funciones. Entonces hay transductores que me permiten ir y venir entre dos tipos de energía, ¿sí? Los sensores que damos que son dispositivos más sofisticados, ¿sí? Y avanzados que permiten tener una forma más precisa la magnitud de la variable física, incluso también en forma digital. Hay sensores que detectan la temperatura y ya no me dan un voltaje, sino que ya me dan un dato, me dan un número binario correspondiente a la temperatura, ya en forma muy precisa y exacta, ¿no? Suponiendo, con un sensor de voltaje analógico, pudiera tener a mejor una definición de una décima, ¿no? Punto 1, punto 2, ¿sí? Es decir, yo vería la temperatura y diría 26.1. En forma digital ya puedo tener sensores de temperatura que me dicen 26.44 o 26.423. ¿No? Entonces, pues obviamente pues son mucho mejores. ¿Sí? Algunos transductores, suponiendo un resistor variable, lo podemos utilizar para hacer medición de desplazamiento. ¿Sí? También puede ser una resistencia variable, puede cambiar con afecciones de temperatura y utilizarla como sesión de temperatura. Inductor variable, una bobina, ¿sí? Me puede servir para utilizarlo como desplazamiento. Capacitor variable también, o el sonido, los micrófonos son capacitores. Termopar, los vamos a ver poco a poquito, es un sensor de temperatura, ¿sí? Galga extensiométrica, mide fuerza, torsión, ¿sí? Piezoeléctrico, sonido principalmente, ¿sí? Pero también podemos medir torsión.
Hay algunos sensores, se puede decir. El LM35 es analógico, mide temperatura. El DS18B20, ese es un sensor de temperatura, pero digital. Módulos como para checar ultrasonido, eso vamos a ver, hacer algunas practiquitas. El HCSR04 para medir el desplazamiento o la distancia a la cual hay un objeto. LDR son fotoresistencias, miden la cantidad de luz. Yo utilizo mucho las celdas solares, ¿no? Ahí todo el mundo a veces compra algo que es solar, lo bota y donde quiera hay celdas solares. La diferencia es que ahora hay celdas solares muy eficientes. Ahorita estaba jugando con una, incluso la rompí cuando la desmonté y le falta un cacho, pero aún así funciona. Y son celdas de alta eficiencia. La saqué de una lamparita para jardín que se cargan durante el día, cargan una batería recargable y en la noche se encienden solitas y encienden un LED y es suficiente como para ver en la noche y pasar en un jardín y no tropezarse, ¿no? Por el caminito, ¿sí? Los transductores, bueno, son los ojos de los robots, ¿sí? Fundamentalmente en la automatización, ¿no? Se utilizan en un montón de casos. Sean ustedes ingenieros mecatrónicos, mecánicos, industriales, van a tener en un proceso industrial que batallar con sensores y transductores. Por eso es importante, pues, conocerlos y pues, no ser especialista en ellos, porque regularmente en una empresa, si es una empresa grande o es un proceso grande, pudiera ser de que nos llegan especificaciones muy precisas, ¿sí? Acerca de cómo funciona ese detector, ese sensor. Y ya nos referimos a esas especificaciones para poderlo utilizar, pero ya sabemos qué es, ¿sí? Ya sabemos qué es. Bueno, hasta ahí, nuevamente les recuerdo, tienen un cuestionario que contestar, tienen hasta mañana a las 11:59, este es para su asistencia, también obviamente, pues es la colaboración para ir formulando el examen, ¿sí? Y que vayan estudiando. ¿Qué otra cosita les iba a comentar? Tendríamos una práctica de transductores este viernes, pero voy a dejar este viernes descansarlos de práctica y la vamos a recorrer una semana, ¿sí? Porque en realidad vamos a presentar el proyecto del 10%. Vamos a tener una clase en donde vamos a explicar cómo hacer este proyecto documental, todo va a ser escrito, no van a tener que fabricar nada, de cómo hacer este proyecto. Para entenderlo bien, poner qué características debe de tener el contenido y qué se les va a calificar para que lo vayan haciendo y platicar acerca, o sea, todo el contexto del proyecto para que ustedes desarrollen su imaginación. Como no tenemos que construirlo, pues pudiéramos tener, bueno, eso ustedes lo verán, presupuesto libre para hacerlo, porque es una parte de lo que tienen que hacer, ¿no? Sacar un presupuesto de cuánto va a costar hacer esta cosita, ¿no? Que está muy de moda y yo creo que les va a interesar porque está interesante, ¿sí? Entonces, de eso va a tratar y, bueno, también tiene, bueno, pues un sentido práctico, ¿no? Para que ustedes, y no es muy pesado. Entonces ahí sí se los encargo. ¿Qué otra cosa? Posiblemente los van a empezar ya a molestar con la evaluación para profesores. Si es el caso, por favor, pues háganlo rápido, ¿no? Para que no me lleguen las listas de que fulanito soltó. ¿Qué me van a poner? Lo que ustedes quieran, lo que sea su criterio, nada más sean lo más objetivos posibles, pero para no tardarnos y que me estén llegando a la lista y fulanito no ha evaluado, fulanito no ha evaluado. Si pueden, pues háganlo de una vez. Se nos va a acabar el tiempo, jóvenes, que tengan una buena noche, ¿sí? Cualquier cosita, envíenme un mensaje y ahí estamos presentes. Pásensela bien, cuídense, ¿sí? Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches.